Lowensky, el tiempo entonces es tuyo. Bien, buenas noches, queridos hermanos. Es el momento de hacer las preguntas. Estuve atento en el chat, pero nadie hasta ahora. Bueno, sí, hay una pregunta, pastor. La Ok. primera pregunta dice, ¿los justos que pasan el tiempo de angustia no morirán? No morirán. Ya no van a morir. Estarán vivos. Al ser sellados, nada puede tocarlo. El sellamiento no solo fija en ello el carácter que tienen y lo somete a un desarrollo mayor, y no solo potencia un desarrollo mayor, también el sellamiento es parte de una obra de protección. Recuerden que eso es lo que revela Apocalipsis 7. Los vientos están siendo detenidos hasta que el pueblo de Dios sea sellado. Una vez sea sellado, ellos estarán vivos y serán los que se llama también en Apocalipsis 7 los 144,000. O como lo llama Elena de White en primeros escritos, los 144,000 santos vivientes. Así que no morirán, pero no son tampoco un número literal. No quiero que vayan a pensar eso. Bien, otra pregunta, pastor. Dice acá, pastor, entonces, ¿eso que dice el pastor Esteban Bor sobre la perfección de carácter es real? Miren, yo no me he puesto a escuchar a Stephen Bohr. Yo escuché algunos otros teólogos, por decirlo de esta manera, escuché otros teólogos. Pero si el enfoque de Stephen Bohr es el enfoque de la teología de la última generación, y no creo que tenga razones para dudarlo por el hecho de que él desarrolló un simposio sobre la teología de la última generación y uno de sus invitados especiales era Denny Priest, que sostiene esas ideas de una perfección de carácter que mueve hacia la impecabilidad. Sencillamente es un enfoque distorsionado, porque como ustedes vieron, Elena de White es muy clara y la Biblia también respecto a lo que estará ocurriendo en el libro. Ahora bien, hay inquietudes. ¿Pecará el pueblo de Dios después del cierre de gracia? Yo me voy a adelantar un poquito a partir de esta pregunta. Porque si ellos pecan, entonces no tienen perfección de carácter. El problema está en que nosotros hemos interpretado a la manera griega el término de la perfección de carácter y no a la manera bíblica judía. La perfección de carácter es haber alcanzado un estándar para el momento. La perfección de carácter que el pueblo de Dios alcanza para el sellamiento no es la perfección que tendrá cuando Cristo aparezca, porque vimos ya que cuando Cristo aparezca lo habrá sometido a la angustia de Jacob para que reflejen a Cristo, oigan cómo, más plenamente. Es decir, todavía no lo están reflejando tan plenamente como podrían hacerlo antes de que Él venga. La angustia de Jacob logra eso. Entonces, yo le voy a decir algo. Algunos dicen que habrá pecado de ignorancia y que como el pecado de ignorancia Dios no lo toma en cuenta, entonces no importa que haya pecado de ignorancia. Yo creo que eso debemos resolverlo de otra manera. Si hay pecado de ignorancia, miren que estoy abierto a algunas ideas porque esto es muy complejo. Si hay pecado de ignorancia, esos pecados de ignorancia quedaron pagados en la cruz, que fue donde Cristo pagó por todos los pecados. Y como Él no te los cobra, no te saca en cuenta tus pecados de ignorancia hasta que tú no tienes conocimiento de ellos, es probable que esa sea la misma actitud que Dios adopte con sus hijos durante el tiempo de angustia de Jacob. Ahora bien, yo creo otra posición también posible. Si no va a haber pecado, porque eso es un momento que nosotros estamos usando cita para conjeturar un estado de cosas que no estamos todavía viviendo. Y no podemos describir a la perfección todos los detalles de cosas que quizás no están totalmente revelados. Pero si no hay pecado, también está bien. Miren por qué. Porque parece ser que cuando lleguemos a ese punto, nosotros no tendremos tiempo para pensar en los vicios que teníamos, porque ya lo confesamos, ¿no? Fueron perdonados y esos pecados fueron borrados. Y ni siquiera podemos recordarlos. Recuerden que durante el tiempo de angustia de Jacob, el pueblo de Dios sabe que ha pecado, pero no recuerda sus pecados. ¿Por qué? Porque el registro de esos pecados fue borrado. Lo que ha sido retenido en los registros del cielo es el nombre en el libro de la vida. Ahora bien, como no podemos recordarlo, nosotros no estamos en una condición que nos vemos tentados a pecar. Al contrario, nos movemos en la dirección de la búsqueda de Dios. No hay tiempo
para coquetear con el pecado. La angustia de Jacob somete sobre nosotros una presión espiritual necesaria para llevarnos a nosotros a un punto en el que ni siquiera, oigan bien, ni siquiera perdamos la esperanza y perdamos la confianza. ¿Captan el punto? Pero decir que el pueblo de Dios no pecará, como si ya yo lo estuviera viviendo y viéndolo, y con eso demostrar algo, ya eso es contrariar totalmente todo lo que hemos estudiado hasta aquí y que está muy claro en la Biblia y el espíritu de profecía. Bien, Gustavo Villacorta, puedes abrir tu micrófono y hacer la pregunta, ya que veo que es bien largo lo que pones ahí. Así no se pierde nada. Si estás ahí, puedes abrir tu micrófono y hacerle la pregunta al pastor. De todos modos, iré avanzando. Hay otras preguntas más para abajo. Dice acá, pastor, ¿ha revisado esa cita acerca de los salvados en Patriarcas y Profetas? Está de manera más completa y hace la distinción del tiempo de gracia y el sellamiento. Menciona que durante ese periodo que usted leyó, Jesús sigue intercediendo. Bueno, era como un comentario ese. Sí, Viene, sí, déjame responder algo. No puede haber otra cita que contradiga toda la cita que yo leí, porque no es verdad que Cristo está intercediendo mientras el tiempo de angustia de Jacob está en marcha, porque el cierre de gracia es lo que pone fin al ministerio intercesor de Cristo. Y es en el momento cuando el juicio a favor de los vivos se da, porque no tiene que ver más que con un acto de absolución, de declaración de inocentes, contra todas las acusaciones que el conflicto de los siglos en la página 539 dice que Satanás ha estado haciendo. Exageradamente, dice allí. En su peor forma expresa todo eso. Entonces, esa cita no puede estar hablando, la que yo leí comparada en Joya a los Testimonios, el conflicto de los siglos, no puede estar hablando de cuando Cristo todavía está intercediendo, porque es evidente que durante el tiempo de angustia no lo está. Ahora bien, si tú me dices que la cita de Joya de los Testimonios es más difícil que la del conflicto de los siglos, yo te lo creo. Pero mira por qué es más difícil. Yo leí detenidamente los capítulos, párrafo por párrafo. Lo leí en Profetas y Reyes y en Joya de los Testimonios, párrafo por párrafo. En Joya de los Testimonios no se hace claro cuándo Elena de White está describiendo cosas que están ocurriendo durante el tiempo de gracia y cuando está describiendo cosas que están dentro del periodo fuera de la gracia, después de la gracia. Pero cuando tú tienes la cita del conflicto de los siglos, que es muy clara, ubicada en el capítulo, el tiempo de angustia, que es después del cierre de gracia, y te das cuenta que las citas son análogas, paralelas, y dicen lo mismo con mínimas cosas diferentes, es evidente que la de Joya de los Testimonios, cuando Elena de White va describiendo eso, ya en ese punto está describiendo cosas que están fuera del tiempo de gracia, fuera del periodo pregraciano, está fuera de la gracia. bien, otra pregunta y luego le doy paso a Freddy que tiene la mano levantada. La pregunta dice, ¿la teología de la última generación afecta a la doctrina que tenemos de la naturaleza de Cristo? Bueno, pues miren, le voy a decir que sí. Le voy a decir que sí. Miren por qué. Porque aunque supuestamente dice que Cristo tomó la naturaleza humana caída y cita a Elena de White copiosamente y cita la Biblia, pasa por alto algunas citas bíblicas que son necesarias considerar y algunas declaraciones de Elena de White que son muy explícitas también, que van en sentido contrario. Yo he llegado a la conclusión, con Elena de White no es posible resolver ese asunto. Yo no sé si usted ve algo diferente, pero hay una serie de citas de ella que van en otra dirección. Ahora bien, ¿para qué tú necesitas a Cristo en naturaleza humana caída? Yo te preguntaría, pero yo preguntaría, ¿para qué Dios quería poner a Cristo en nuestra naturaleza humana? Bien, desde la teología de la última generación era necesario que Cristo tuviera nuestra naturaleza humana caída, porque si Él tiene una naturaleza diferente a la que yo tengo, yo no puedo imitarlo. Yo no puedo copiar el modelo de ejemplo y de perfección que Él tenía, porque se presupone que el pueblo de Dios tiene que hacer esa réplica para demostrar que la ley se puede guardar, que Satanás está equivocado
y para vindicar a Dios. Pero ya hemos probado que el pueblo de Dios no guardará los mandamientos para probar eso, que eso fue lo que Cristo precisamente probó, y que el engaño de este tiempo no subyace en esa realidad, según le cité en el deseado de toda la gente. Lean por favor el capítulo Consumado es y lo van a ver. Satanás reconoce que perdió su reino, que fue derrotado. Y tú me dirás, bueno, ¿y por qué no fue destruido? Bueno, porque todavía hay otras cosas que del plan de la salvación hay que resolver. ¿Y por qué no es derrotado? ¿Por qué no es destruido cuando Cristo viene por segunda vez? ¿Por qué hay que esperar 1000 años? La misma respuesta, porque todavía el plan de la salvación sigue poniendo en marcha cosas. Y habrá una vindicación final cuando el pecado sea destruido y Satanás también. Habrá una vindicación final total que cerrará todo. Vamos de una vindicación a otra, pero la vindicación de la cruz es el fundamento de todas las demás. Ahora bien, recuérdame un poquito otra vez esa pregunta para avanzar con otro detallito. La pregunta decía que si la teología de la última generación afecta a la doctrina de Sí, la naturaleza de Cristo. Esa era sí. la pregunta, pastor. Gracias, Lewensky. Sí, la afecta. Vuelvo otra vez a lo mismo. Mira cómo. ¿Cuál fue la razón por la que Cristo se hizo humano? Hay tres respuestas básicas, pero hay muchísimas. En la 28 doctrina hay como 5. Herbert Douglas presentó como 8, pero no le explicó ninguna. Que era un proponente de la teología de la última generación. Pero básicamente hay 3. Una, para redimir a la humanidad caída. Segundo, para probar que la ley de Dios puede ser guardada. Y tercero, para ser nuestro modelo y ejemplo. ¿Cuál de esas 3 tú te crees que es la correcta? Bien, es una pregunta retórica. Yo creo que Cristo básicamente, primeramente, se hizo humano para redimir a la humanidad. Segundo, para vindicar el carácter de Dios. Tercero, para probar que la ley de Dios puede ser guardada. Y siguiendo, para ser nuestro ejemplo. Es decir, todas están incluidas. Ahora bien, ustedes deben saber que hay citas de Elena de White donde ella dice que es imposible para nosotros igualar el modelo. Igualar el modelo. Es decir, yo nunca podré tener el mismo carácter que Cristo tuvo en términos de perfección. Dice ella, nosotros podemos copiar el modelo hasta donde es posible, hasta donde nos es dado, pero no podemos igualar el modelo del carácter de Cristo. No podemos. Ella es muy clara en eso. Entonces yo no puedo usar citas selectas para malinterpretar su entendimiento de lo que es la perfección de carácter y hacer que se justifique un entendimiento incorrecto. Si yo no puedo igualar el modelo, entonces yo debo recordar algo, que aunque Cristo es mi modelo y ejemplo, es mi modelo y ejemplo hasta donde yo puedo copiarlo. Eso es lo que ella dice. Y debo recordar también que la salvación no es por copiar el modelo, por imitar a Cristo. La salvación no es por imitación, es por la fe en Cristo, por la gracia de Dios y porque sus méritos me califican a mí para ser un candidato del reino de los cielos. Cuando la teología de la última generación insiste tanto en la naturaleza humana caída de Cristo, pecaminosa, para justificar que podemos ser como Él, está afectando la doctrina de la humanidad de Cristo. Está tergiversando la doctrina de la humanidad de Cristo. Si tú quieres creer que es caída y otro quiere creer que no es caída, pero en última instancia hay algo que tú sí no debes dejar de creer. Es que Él murió por ti para salvarte por la fe en Él. Y si tú crees en Él, tiene vida eterna. Bien, Freddy, tienes la palabra. Luego, Misael Mena. Sí, era para que no se quede la pregunta de un hermano de los que estaban en el chat, y es que él pregunta si un niño inocente, porque sabemos que todos nacemos con naturaleza pecaminosa, eso es obvio, o sea, no, eso no hay que aclararlo, no hay que... Ahora, la pregunta es, si el niño, un bebecito, nace con una naturaleza pecaminosa y muere como un bebé, la pregunta de ese hermano es, que está ahí en el chat, hoy le escribió algo larguísimo, es inmediatamente pasa a la segunda muerte, o sea, inmediatamente ese niño como
como no se arrepintió, no se convirtió, no nació de nuevo, cuando en la segunda venida, bueno, la tercera, ¿verdad? Cuando le ocurre el lago de fuego, ese bebé va a consumirse ahí. Esa es la pregunta de ese hermano. Bien, es una pregunta interesante y tiene importancia capital. Miren, el caso de los infantes es un tema que se ha discutido en la historia del cristianismo. ¿Por qué muchas personas creen que hay que bautizar los niños? Porque creen que hay una culpa heredada. Bien, pues el bautismo como un sacramento, tanto del catolicismo como en algunas tradiciones protestantes, elimina la culpa. Nosotros no vemos eso así. No vemos eso así. Pero no podemos negar que un niño al nacer nace separado de Dios, nace muerto espiritualmente, nace perdido con necesidad de un salvador, si no, no necesitar un salvador. Y nace siendo con una naturaleza humana tan débil que aunque crezca y se desarrolle, nunca podrá por sí solo llegar a Dios. Miren, ¿cómo se maneja este tema de los niños? De la siguiente manera. Y le voy a citar aquí a Elena de White, que creo que es la perspectiva que yo acepto. Miren, la fe de los padres cubre a los hijos inocentes. Y en la historia nuestra, saben que hay historia de una persona que perdió su niño en un estado de autismo, me parece, un estado de problema de salud mental. Y el padre estaba muy triste, o la madre. Y Elena de White le escribió diciéndole que el Señor le iba a devolver su hija totalmente renovada en la resurrección. Ahora ella dice, en cuanto a los hijos de los no creyentes, no hay luz. No hay luz. Yo creo que muchos niños que los ángeles llevarán a las madres que llegarán al cielo o a Eva en algún momento, según alguna cita de Elena de White, me parece, responden a niños que posiblemente tuvieron padres que fueron creyentes cuando ellos nacieron y ellos fallecieron y después esos padres perdieron la fe. O quizás Dios en un acto de misericordia salvará a algunos niños. Otro acto de bondad de Dios, ¿saben cuál sería? Que esos niños al morir queden como si nunca hubiesen existido. Algo que le voy a decir, Job señaló, si yo no hubiese nacido, hubiese sido un abortivo, hubiese sido como si nunca hubiese existido. Job en un momento deseó haber sido eso. Yo creo que será un acto de misericordia. Noten que en el conflicto de los siglos, en el último capítulo, se dice que muchas personas mueren de una vez en el lago de fuego. Otros duran horas, otros duran días. Y el último que se quema es Satanás y sus ángeles. Yo diría que los ángeles se van primero y después Lucifer termina consumiéndose. Si hay quienes duran días, Lucifer puede durar semanas o meses, siguiendo la secuencia narrativa de la cita. Por lo tanto, asegurémonos de que nuestros hijos estén cubiertos por nuestra fe y desde pequeño enseñémosles los cantos. Yo tengo un nieto de 2 años y 3 meses y pasa el día entero cantando los himnos. Conoce a Jesús desde que lo ve en una ilustración. Desde que ve el mar y ve cosas, lo asocia con Jonás, con la Biblia, los peces, todo. ¿Creen ustedes que si Cristo viene ahora, ese niño no ha tenido oportunidad de elegir, pero ya ha hecho muchísimas rabietas? Yo he tenido que sentarlo de castigo. Mi esposa también. Todo eso es pecaminoso, pero él no tiene conciencia. ¿Creen ustedes que Dios lo rechazará? No, evidentemente la fe nuestra y el trabajo que estamos haciendo será honrado por Dios. Ahora, los niños que no tienen esa dicha, es triste. Eso es muy triste. Yo no puedo decir nada ahí. Lo que Dios decida será lo más justo. Es lo que te puedo decir. Bien, Mena, tiene la palabra. Buenas noches para todos, Pastor. Apoyando un poco su comentario de lo que estaba tratando anterior a esta pregunta sobre la naturaleza de Cristo, Elena escribe en el libro, esto es una carta que la identifican como carta número 8 en 1895. Al final en esa carta ella dice, sed cuidadosos, sumamente cuidadosos en la forma en que os ocupáis de la naturaleza de Cristo. No lo presentéis ante la gente como un hombre con tendencia al pecado. Él es el segundo Adán. El primer Adán fue creado como un ser puro sin pecado, sin mancha de pecado sobre él. Era la imagen de Dios, podía caer y cayó por la transgresión.
Por causa del pecado, su posteridad nació con tendencia inherente a la desobediencia. Pero Jesucristo era el unigénito de Dios, tomó sobre sí la naturaleza humana y fue tentado en todo sentido, como es tentada la naturaleza humana. Podía haber pecado, podría haber caído, pero en ningún momento hubo tendencia alguna al mal. Fue asediado por las tentaciones en el desierto, como lo fue Adán por las tentaciones en el Edén. Eso lo escribió Elena en Sí, el 1895. sí, es la carta a Baker, la famosa carta a Baker. Ujú. Gracias Eso por es. compartir la cita. Gracias. Aquí Ok. yo quiero añadir algo. Miren, vamos a asumir que personas siguen creyendo la naturaleza humana caída y otros no. Eso no es en última instancia el mayor problema. Si esa creencia no me lleva a falsear otras. Si yo necesito a Cristo en naturaleza humana caída porque yo creo que para yo salvarme tengo que copiar el modelo, estoy mal interpretando el tema y lo estoy usando mal. Pero nadie se va a salvar por conocimiento teológico. En el cielo van a entrar muchísimas personas que entendieron muy mal muchísimas doctrinas, pero fueron honestos y sinceros para con Dios y tuvieron una fe increíble. Asegúrate tú de tener esa fe, porque puede que seamos parte de la última generación en el sentido de los últimos que estarán vivos. Si es así, pasaremos por las dos crisis que le dije. ¿Estamos preparados? Y si no, entonces yo pasaré a la tumba y de nada me sirvió a mí creer y divagar tantas cosas y cuando al fin y al cabo no me sirvió para una experiencia que no tuve. Un par de preguntas más para ir concluyendo. Y hay varias, no sé si de tiempo responderlas todas. Dice acá esta pregunta: ¿en qué parte de la Biblia o de los escritos del hermano White dice que Dios no toma los pecados de ignorancia? ¿Podría dar un ejemplo? Sí, en el libro de Levítico, cuando se establecen los tipos de sacrificios eh, que se daban allí, tenemos los pecados de mano alzada, el pecado, el de culpa, el pecado por ignorancia, que el sacrificio matutino, el de la mañana y de la tarde, cubría a la persona hasta que ese pecado llegaba al conocimiento de la persona. Cuando el pecado llegaba al conocimiento de la persona, entonces ese individuo estaba en la obligación de traer un sacrificio al santuario, pero mientras tanto estaba cubierto. Lo mismo pasa con la muerte de Cristo. Fue una muerte por todo el mundo, pero no todo el mundo se va a salvar. A la hora de morir o al encontrarse con Cristo queda decidido el destino de cada persona. Otra cosa, hay una cita, déjenme ver si la encuentro por aquí para leérsela. En el libro en la Review and Herald del 25 de abril de 1893, Elena de White dijo: Jesús en sus sufrimientos y muerte ha hecho expiación por todos los pecados de ignorancia, pero no se ha preparado remedio para la ceguera voluntaria. No seremos considerados como responsables por la luz que no ha llegado a nuestra percepción, sino por la que hemos resistido y rechazado. Un hombre no puede posesionarse de la verdad que nunca le ha sido presentado y por lo tanto no podrá ser condenado por la luz que nunca tuvo. Ahí está la respuesta. Bien, siguiente pregunta, pastor. Dice: muchas veces se ha dicho que el Espíritu Santo se retirará primero para los adventistas. ¿Cuán cierto es esto? Eso es totalmente erróneo. Para los adventistas, entiéndase pueblo de Dios y entiéndase los fieles del tiempo del fin, nunca se retira el Espíritu Santo. Nunca. Ese es uno de los grandes malos entendidos. Cuando Elena de White habla de que el Espíritu Santo se está retirando de la tierra, está usando el término tierra para hablar del mundo impío. Cuando el pueblo de Dios sea sellado, recuerden que Efesios 1 dice que hemos sido sellados con el Espíritu Santo prometido para el día de la redención. El sello incluye la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Él se queda morando en nosotros. Cuando Cristo deje de interceder, no estamos solos. Cristo y el Padre están en nosotros a través de la persona del Espíritu, sosteniéndonos y puliéndonos en la prueba del horno de fuego del tiempo de angustia de Jacob. Otra cosa, Cristo dijo: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El fin del cierre de gracia, el fin del ministerio de intercesión, no es el fin de la presencia de Cristo con nosotros. Es un cambio de condición en un evento, pero la presencia de Cristo está garantizada para siempre con nosotros.
Debemos entender eso para no confundirnos allí. Bien, pastor, creo que nos quedan 3 preguntas. No sé si la Sí, podría responder. sí. Ok, pues Vamos a voy con esta. Dice acá, pastor, bueno, el pastor Clifford Goldstein dijo en una reunión online que el Espíritu Santo seguirá ayudándonos cuando Jesús deje de interceder por nosotros. Bueno, parece que usted acaba de responder eso realmente. Sí. Dice acá Gustavo Villacorta, pastor, no creo que la TUC ignore el hecho de que nacemos con una naturaleza pecaminosa y tenemos malas propensiones dentro de nosotros. Lo que dice la TUC es que Dios no nos condena al nacer debido a ese hecho. ¿Cómo puede alguien ser condenado sin cometer un acto? Bien, ¿Puede un juez humano acusar a un ciudadano por un acto que no cometió? ¿No sería injusto? Ahí tiene, pastor. claro que sí, claro que sí. Pero el problema está aquí. Si cuando tú naces estás perdido y no has elegido y tú no elegiste nacer así, ¿por qué tú naces perdido con necesidad de un salvador? La TUC tiene que tratar de razonar ese argumento y darse cuenta que hay una dimensión del problema del pecado que se conoce como aspectos corporativos que ellos ni siquiera mencionan. Te voy a poner un ejemplo. Pablo sí lo menciona cuando habla de que el primer Adán entró el pecado en el mundo y todos estamos afectados negativamente. Por contraste, el segundo Adán introduce la justicia y la obediencia perfecta. Y con eso abre una puerta de posibilidad para que los que fueron afectados por el segundo Adán, que son todos, tengan una oportunidad de encontrarse con Cristo. La oportunidad tú no la tienes al nacer, la oportunidad tú la tienes si llega al estado de conciencia. Si te quedas siendo un niño y mueres siendo un niño, si tu padre, esa es la oportunidad única que tú tienes, si tu padre tuvieron una fe que te cubre. Segundo, si tú llegas a un estado de conciencia y el Espíritu Santo logra convencerte, ahí está tu oportunidad. Antes de eso, tú estás perdido. Y tú me dirás, pero no es injusto. Claro que es injusto, pero no es injusto de parte de Dios. Es injusto porque Adán eligió eso por nosotros. Te lo voy a explicar. Vamos a suponer que yo soy de Guatemala. Espero no espero ser sensible con esto. Y que aquí hay otra persona. Yo soy de Guatemala y vivo en Guatemala. Pero una persona que es de Colombia va a Guatemala a vacacionar. Mientras el ciudadano colombiano está vacacionando en Guatemala, Colombia le declara la guerra a Guatemala. ¿Cómo crees tú que los líderes guatemaltecos te van a considerar a ti? ¿Como amigo o enemigo? Pero ¿por qué te consideran enemigo? Porque estoy suponiendo que tú vas respondiendo. Te consideran enemigo solo por el hecho de que tus líderes tomaron una decisión que te arrastra a ti. Cuando Adán pecó, tomó una decisión por él y en esa decisión nos arrastró a todos, a todos. Y por eso es que la humanidad está sin Cristo, sin Dios, en un estado caído, perdido. Y por eso necesita un Salvador. Es por eso que Dios extiende la mano. Entonces tú debes ahora organizar todas las ideas para que puedas ajustar esos conceptos. Yo claro que no soy culpable por nacer así, pero sí nazco condenado. ¿Por qué nazco condenado? Porque nazco perdido, nazco muerto espiritualmente. ¿Tú me puedes decir a mí que una persona que nace así no está condenada? ¿Lo determina Dios? No, eso lo determinó Adán. Y tus padres no pudieron hacer nada para evitar que tú nacieras así. Esa es la condición de la humanidad. Es por eso que Cristo viene a la humanidad, toma la humanidad para redimir a la humanidad y darle una opción de salvación. Ahora, la culpa, estamos pereciendo por lo que Adán decidió, eligió. Adán eligió por mí. Pero Dios no me considera a mí culpable porque en términos legales, la culpa y la condenación son parecidas, pero no es lo mismo. Yo soy culpable, según Juan capítulo 3, cuando recibo la luz de la verdad. Y cuando yo me niego a venir a la luz, entonces yo permanezco en la perdición. En ese punto yo soy culpable
personal e individualmente. Antes de eso, yo estoy perdido porque Adán hizo eso, me afectó de esa manera. Entonces, debemos entender el aspecto del corporativo que se ha producido en términos de lo que Adán decidió. Te lo voy a ilustrar ahora bíblicamente. Otra vez, en Levítico, en los primeros capítulos, para no errar, te voy a decir el capítulo exacto. Levítico, en los capítulos 1, 2, 3 y 4 se habla de todas las ofrendas. En el capítulo 4 ya se ha evolucionado en la exposición y se trata el tema del pecado del sacerdote. Mira cómo dice, verso 3, si el que peca es el sacerdote ungido, haciendo así culpable al pueblo, ofrecerá a Jehová por el pecado que ha cometido un becerro sin defecto como expiación. ¿Tú sabías que si el pueblo pecaba como comunidad, tenía que ofrecer ese mismo tipo de sacrificio? Y uno se pregunta, ¿por qué si el pueblo peca como comunidad debe ofrecer un becerro en sacrificio? Y si él, el sacerdote, no es un cordero, ni un palomillo, ni nada, ni un chivo, es un becerro. ¿Y por qué cuando el sacerdote peca hace culpable al pueblo? Porque ahí se está enseñando el elemento del aspecto corporativo de la culpa y del pecado. Ahí, haciendo culpable, óyeme bien, no es una culpabilidad heredada, es que el acto del sumo sacerdote, como es la cabeza representante de todo el pueblo, lo que haga negativamente afecta negativamente al pueblo. Lo que hace positivamente afecta positivamente al pueblo. Siguiendo esa idea es que Pablo dice en Romanos 5 que lo que Adán hizo afectó corporativamente a la humanidad. ¿Es justo? No lo es, pero no es injusto porque Dios lo hace, sino porque Adán lo hizo. Yo sencillamente creo lo que la Biblia dice. La TUC tiene que analizar mejor el tema de la doctrina del pecado y dejar de verlo únicamente como violación de la ley y leer mejor el conflicto de los siglos, donde Elena de White le dice que la violación de la ley es solo un problema externo. Ellos tienen que ir al problema interno. Y eso no es solamente, óyeme bien, una inclinación al mal. No es verdad. Tú y yo somos árbol podrido y por eso no podemos dar fruto bueno. Por eso cuando Cristo venga tomará esta naturaleza y no solamente va a eliminar actos incorrectos de los registros de pecado, de tu vida y de mi vida. No solo va a eliminar esta naturaleza para que la inclinación se vaya, no, se va a ir, la va a eliminar la naturaleza para que la ley del pecado y de la muerte que está allí haciendo a esta naturaleza humana un estado caído desaparezca también. Pastor, tenemos dos últimas Sí. preguntas. Dice acá, Pastor, ¿es verdad lo que se predica, que la salvación va condicionada por nuestra manera de vivir, según la predicación del pastor Roy Graff y Douglas Batchelor? Ya, gracias por la pregunta. Miren, podemos estar o no de acuerdo. Ahí, si yo digo que no está condicionada, yo preguntaría, ¿cuáles son las presuposiciones que yo estoy siguiendo para decir que no está condicionada mi obediencia? Bien, otra pregunta sería, si no depende de mi comportamiento, ¿por qué yo por mi comportamiento puedo perder la salvación? Porque la Biblia dice que Judas perdió su salvación y el deseado de toda la gente dice que Judas deseó ser transformado por Cristo. ¿Y por qué perdió la salvación? Porque precisamente sus actos incorrectos y falta de sumisión a Cristo y de aceptación de la oferta transformadora de Cristo le impidió que la oferta salvadora se concretizara en él. Otra cosa, Pablo dice que nosotros tenemos que perseverar hasta el tiempo del fin y que el que persevere ese será salvo. Bien, yo entiendo el concepto de la justificación. Cristo me da su justicia, eso no depende de mí. Pero yo tuve que aceptarla por medio de la fe para que pudiera llegar a ser una realidad en mí. Después de eso, se espera que yo mantenga una actitud de fe hasta el final. Si en algún momento yo perdiera la fe, entonces yo puedo perder la salvación. Eso es lo que yo creo. Ahora, en el sistema calvinista, no es posible que tú pierdas la salvación. ¿Saben por qué? Porque no depende de tu decisión. Depende de que Dios lo decidió. Lo decidió unilateralmente. Pero en la Biblia, yo puedo perderme por no creer
y puedo, una vez después de haber creído, volver a crucificar a Cristo de nuevo, según Hebreos capítulo 6. Por eso Pablo enfatizó tanto a los hebreos que no dieran marcha atrás, que no fueran incrédulos, sino que se mantuvieran en la fe. ¿Para qué? Para que pudieran mantenerse bajo la sombrilla de la cobertura de la salvación que por la fe se alcanza. Es lo que le puedo decir. Bien, ¿qué es la idoneidad para el cielo y cuándo se realiza o se completa? Bien, lo primero, la idoneidad para el cielo. Me imagino que la persona que hizo la pregunta está pensando en una cita de Elena de White que dice que la justicia de Cristo imputada es nuestro pasaporte para el cielo y que la justicia impartida es nuestra idoneidad para el cielo. Bien, nota que tú, desde esa perspectiva, tú necesitas dos cosas: un pasaporte, usando la metáfora, y una idoneidad. Pero tú debes saber que la idoneidad de uno no es la idoneidad de otro. Por ejemplo, la idoneidad que tiene Enoc cuando fue trasladado al cielo no es la misma idoneidad de Elías cuando fue trasladado al cielo, porque Enoc vivió más tiempo caminando en lealtad con Dios que Elías. No tienen la misma idoneidad, pero los dos tenían el pasaporte y por eso pudieron entrar al cielo. Estoy siguiendo la metáfora. Otra cosa es, el ladrón en la cruz, ¿qué idoneidad tuvo? Tú me puedes decir a mí, él fue justificado y santificado. Ok, fue santificado, pero ¿y? Eso no cambia el asunto. No cambia el asunto. ¿Por qué? Porque él no tuvo tiempo para vivir esa vida santificada. De manera que esa argucia, esos argumentos, esas argucias teológicas que a veces se utilizan para justificar perspectivas desajustadas de la realidad, no funcionan, porque la persona se salva por la fe. Ahora, en el tiempo del fin, la idoneidad del pueblo de Dios que pasará por la angustia de la crisis de la marca de la bestia y luego por la angustia de Jacob, ¿sabes algo? Será una idoneidad interesante. No será superior a la de Enoc tampoco, porque el pueblo de Dios no va a durar 300 años en la angustia de Jacob viviendo bien con Dios. Ni se puede hacer 300 años de tiempo entre la angustia de la formación de la imagen de la bestia y la angustia de Jacob. No. El pueblo de Dios tiene una idoneidad porque ambas crisis lo llevaron a ese punto de madurez de carácter. Pero cuando tú mires para atrás, te darás cuenta que quizás tú fuiste alguno que, aunque pasaste por ahí y venciste, viviste años de vida de desobediencia. Por lo tanto, tu idoneidad, aún llegue en el tiempo del fin, será inferior a la de Abel, a la de Abel, que vivió mucha vida de obediencia, a la de Daniel, a la de José y a la de otros que llegaron al cielo con un carácter interesante. Déjeme decirle que palabra de vida del gran maestro dice que Dios tiene Enocs en la tierra. Eso significa que Enocs no fue un personaje único, fue un personaje que tipifica o ilustra una clase de hijo que Dios tiene en la tierra. Es lo que le puedo decir. Le agradezco el tiempo, ya estamos un poco cansados y agradezco la oportunidad de haber compartido con ustedes. Yo espero que pensar la teología de la última generación nos haya ayudado un poco para despertar algunas realidades que yo creo no podemos, si somos honestos y buscadores de la verdad, no creo que podamos seguir ignorando. Yo espero que le haya sido de bendición. Oren por su servidor, yo estaré orando por ustedes y espero que podamos seguir hacia adelante y estar listos cuando Cristo venga. Permítanme una breve oración.